Entonces, la clase 1 de Introducción al Equilibrio Químico van a empezar con unos videos, ¿verdad? Hay un video sobre la respiración y cómo está relacionada con el concepto de equilibrio químico. Y luego vamos a comenzar hablando de una serie de conceptos, ¿verdad? Vamos a empezar introduciendo el concepto de qué es cociente de reacción, cómo se relaciona con la velocidad de una reacción, y aquí tienen un ejemplo, digamos, como un esquema de cómo ocurre una reacción química. Luego establecemos que la constante de rapidez, la constante de equilibrio de una reacción. Vamos a ver el efecto de una perturbación externa en ese equilibrio. Cómo se usan los diagramas ICE, ¿verdad? Que es inicio, cambio, equilibrio. Creo que eso también ustedes lo vieron en Química 2 o intensiva. Y de hecho aquí después se especifica cómo se utiliza esta tabla, digamos, para calcular situaciones de equilibrio. Y vamos a empezar también a ver lo que es el principio de Le Chatelier, ¿verdad? Entonces, explicamos el principio de Le Chatelier y cómo está relacionado con si hago una perturbación en el sistema, qué sucede con el equilibrio químico. Entonces, toda esta parte sería esa primera parte. Tenemos un esquema acá de las diferentes constantes de equilibrio que existen. Y al final, otra vez un video donde volvemos otra vez a la parte más específica de la respiración celular. Y de hecho, acá hay una página que les recomendamos donde pueden hacer ejercicios relacionados con equilibrio químico. Entonces, está en inglés. Creo que se puede traducir con Google, pero no estoy seguro. Si está en inglés, lo pueden hacer en inglés o pueden tratar de usar la traducción automática. Es como un quiz y ustedes pueden ahí predecir qué va a pasar con un equilibrio. Digamos, en qué dirección se va a dar la perturbación de ese equilibrio. Entonces, esa primera lectura es la primera actividad. Luego, y vamos a tener también como actividad que observen este video. Entonces, este video... If you manage a team, you have to try Monday. No puede faltar el anuncio de Monday.com. Monday.com is a platform to track everything. Entonces, es un video de introducción al equilibrio químico. ¿Equilibrio químico? En donde nos explican cómo está relacionado con las constantes de rapidez de una reacción. Entonces, acá ustedes van a ver en ese video que está explicado cuál es la relación entre la constante de rapidez de una reacción y las constantes de equilibrio. Y una vez que han estudiado esas partes, voy a volver otra vez a la actividad. Ahora sí, pueden comenzar con la actividad número 2, que se llama Explorando el equilibrio químico con fichas de póker. Entonces, esta actividad básicamente lo que consiste es que ustedes tienen que tener 50 fichas de póker blancas y 50 fichas de póker rojas. Y esas fichas de póker van a simbolizar dos sistemas de reacción, un sistema A y un sistema B. El sistema B van a ser, el sistema A es este que contiene B, que son las fichas blancas. Entonces, va a representar la reacción entre dos fichas blancas para formar una ficha que está compuesta de dos fichas blancas. Entonces, esta sería como la primera simulación. El otro sistema simula la reacción entre dos, digamos, átomos, que sería uno blanco con uno rojo para formar una molécula que sea blanco con rojo. Y entonces, estos dos sistemas van a tener una serie de reglas para que ocurran. Entonces, esas reglas para que ocurran va a ser dada por esta tabla, que esta tabla son, digamos, como las reglas del juego. Entonces, esas reglas del juego va a hacer que lo que me va a dar es cuál es la velocidad de esta reacción, ya sea en la dirección directa o en la dirección inversa. Entonces, van a ver que como el equilibrio químico está relacionado con la velocidad de las reacciones, ¿verdad? La reacción puede ocurrir con una velocidad en la dirección directa o con una velocidad en la dirección inversa. Y entonces, esas velocidades van a estar dadas por estas ecuaciones que están acá. Entonces, por ejemplo, para el sistema 1, la velocidad en la dirección, voy a hacer esto un poco más grande. La velocidad en la dirección directa está dada por esta expresión.
menos 0,01 por b al cuadrado. Entonces, b sería este, y elevado al cuadrado porque tiene un coeficiente de 2. Y la velocidad de la reacción inversa sería menos 0,5 por b2, ¿verdad? Que sería este b2 que tenemos acá. Entonces, esas dos ecuaciones me gobiernan la velocidad en la dirección directa y en la dirección inversa. Entonces, ustedes van a ver que en la actividad me van a dar una serie de condiciones iniciales. Entonces, en esta tabla 2 voy a tener las concentraciones iniciales y las constantes de equilibrio calculadas para cada juego. Entonces, cada uno de estos va a ser 3 condiciones iniciales para la reacción A, ¿verdad? Y cada una de estas, 1B, 2B y 3B, van a ser una serie de condiciones iniciales para la condición B. Entonces, por ejemplo, en la condición 1A, yo comienzo con 28 fichas de B y voy a comenzar con 0 fichas de la molécula B2. O sea que voy a tener 28 de esta y voy a tener 0 de esta. Y entonces a partir de eso, yo voy a tener que hacer los cálculos por rondas de juego. Entonces, ¿cómo se van a hacer los cálculos? Entonces, el número de fichas que yo consumo en cada ronda va a ser dada por la rapidez de la reacción, por el tiempo y por el volumen. Sin embargo, para esta reacción vamos a utilizar un tiempo de 1 segundo y un volumen de 1 litro. Entonces, el número de fichas va a estar dado básicamente por la expresión de la rapidez de la reacción. Entonces, como le había dicho, en la dirección directa, ¿verdad? Está dado por esta ecuación. Y como partimos con 28 fichas, como dice acá, entonces la rapidez va a ser dada por 0,01 por 28 elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo calculo el número de fichas, entonces me va a dar, en este caso, menos 7,84. Pero eso yo lo redondeo a 8. Y entonces, quiere decir que en una primera ronda de juego, yo de estas 28 fichas voy a perder 8. Entonces ahí es donde hago un diagrama ICE. Entonces yo digo, tengo inicialmente de estas 2B, de estas fichas B, tengo 28. Pero la ecuación de la rapidez me dice que en una primera ronda de juego, yo pierdo 8 de esas fichas. Entonces me quedan 20. Y de la B2, como está compuesta de 2 de esta, se me van a formar 4 fichas. Y esa es mi nueva condición inicial. Entonces, esa es una primera iteración de juego. Y a partir de ahí voy iterando nuevamente con las reglas que me da la tabla 1. O sea, estas reglas de velocidad que tengo acá. Y así sucesivamente hasta que alcanzo la condición de equilibrio. Entonces, para ver cómo se realizan los cálculos, yo les hice, más específicamente, yo les hice acá un video. Entonces, ustedes pueden venir a este video donde explica cómo se realizan los cálculos para cada ronda de juego. Hola, en este video. Entonces, acá en este video yo les ejemplifico cómo se lleva a cabo. Acá está explicado con otras variables diferentes porque así era como venía en el artículo. Pero es básicamente lo mismo. Aquí en lugar de B lo que tiene es WC, pero sería lo mismo que B y que B2, básicamente. Entonces, acá en este video está explicado cómo se lleva a cabo cada ronda de juego, digamos. A ver. Y entonces, una vez, lo que tienen que hacer básicamente es escoger una condición inicial de la reacción A y una condición inicial de la reacción B. Entonces, escogen una de estas y una de estas y realizan una ronda de juego para cada uno. Y una vez que hacen eso, tienen que completar un cuestionario de 10 preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la expresión de la constante de equilibrio para la reacción 1 y la reacción 2? Entonces, esa sería la primera pregunta. La pregunta 2 sería, tome fotografías del sistema una vez que alcance el equilibrio
¿verdad? Cada uno de los sistemas que ustedes están simulando. Y entonces, cuando alcanzas el equilibrio, le toman una fotografía a cómo se ve el sistema de las fichas una vez que ya están en esta condición de equilibrio. Y lo colocan en fotos con un tamaño máximo de 5 por 3 centímetros. La tercera pregunta es, ¿cómo se sabe cuando la reacción alcanza el equilibrio? Explique. ¿Qué sucede si se continúa haciendo iteraciones en la reacción? ¿Sucede algún cambio neto? ¿Cómo se relaciona esto con el concepto de equilibrio dinámico? Explique. La pregunta 5 es, calculen las constantes de equilibrio de cada uno de los casos de la tabla 1 y compárelos con los valores reportados en la tabla como KC. Entonces, a partir de cuando su sistema alcanza el equilibrio, ustedes pueden calcular cuánto es la constante de equilibrio de su sistema. Y lo van a comparar con los valores de constantes de equilibrio que tienen acá en la tabla, a ver si les da parecido en esta columna que tienen acá. Luego de esto, la segunda parte dice, observe nuevamente el siguiente video y responda las preguntas a continuación. Entonces, el video es en realidad el mismo que yo les mostré hace un rato, donde se explica la relación entre la constante de equilibrio y la velocidad de las reacciones. Entonces dice, con base en este video y la experiencia de la simulación con las fichas de póker, explique cuál es la relación entre velocidad de reacción y equilibrio químico. En el ejemplo estudiado, ¿cuáles serían los valores de las constantes de velocidad de reacción directa e inversa? Investiga dónde se obtienen usualmente los valores de la constante de velocidad de una reacción. Entonces, en esta tabla, de donde están las reglas del juego, ¿verdad? Ustedes verán que se utilizan estos valores que están acá. Esos valores son lo que se conoce en química como las constantes de velocidad de una reacción. Sin embargo, acá no está explicado de dónde salieron esos valores. Entonces, ustedes tienen que averiguar de dónde es que se obtienen los valores de la constante de velocidad de una reacción. Dice la pregunta 7, en este ejercicio por motivos visuales se mantienen los reactivos y productos separados. ¿Cómo puede hacerse en el ejercicio más realista según lo que ocurre en una reacción en la vida real? La tercera parte dice que observe esta simulación. Entonces, si vienen acá, pueden ver que hay una simulación. A ver si la cargan. Bueno, ya hay. Entonces, esta es la simulación que aparece en esa página. Entonces, si ustedes se fijan, esta simulación es muy similar en realidad al ejercicio que ustedes realizaron. De hecho, es prácticamente la misma reacción. Entonces, una vez que ven esa simulación, les preguntan, explique cómo se relaciona esta simulación con el ejercicio que realizamos con las fichas de póker. Y luego de eso tenemos la cuarta parte, que es estudie la simulación que se muestra a continuación relacionada con el principio de Le Chatelier, que sería esta simulación que se muestra acá. Que la carguen. Entonces, son básicamente como unos pistones y entonces, si uno los mueve, puede ver que la reacción que está aquí adentro se ve afectada. Si yo aplico mayor presión, sucede algo. Si aplico menor presión, también sucede algo. Entonces, evidentemente hay un efecto de la presión en la reacción, ¿verdad? Entonces, un poco eso es lo que quiero que discutan ahí. Entonces dice, ¿qué sucede cuando se aprieta la jeringa? ¿Cómo afecta eso el equilibrio químico y por qué? ¿Qué sucede cuando la jeringa está en su posición más extendida? ¿Cómo afecta eso el equilibrio químico y por qué? Entonces, para eso tienen que repasar la lectura en donde se habla lo del principio de Le Chatelier. Pues vean que en realidad todo este cuestionario y todos estos ejercicios de la actividad son sumamente conceptuales y lo que pretenden es que se logren un entendimiento conceptual más profundo del equilibrio químico en sí. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque eso les va a beneficiar
a la hora de tratar de comprender mejor lo que es la parte de equilibrio ácido-base, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer al final? Al final tienen que entregar un informe, digamos como un reporte. Entonces, la entrega del proyecto debe incluir un encabezado con nombre de la Universidad de Costa Rica, código nombre del curso, ciclo lectivo, nombre del profesor, número de grupo del curso de teoría, nombre y carnet. Según el siguiente formato: letra real 12, interlineada 1, justificado. El trabajo se debe entregar en formato PDF, máximo 512 megabytes. Para el formato de las referencias bibliográficas debe utilizar el sitio American Chemical Society. La guía para esta se encuentra disponible en mediación virtual. El día de entrega máximo de esta asignación es el 2 de octubre del 2020 a las 23:59. La entrega del documento se realiza en el entorno de mediación virtual. Únicamente por este medio se aceptarán trabajos. Una vez enviado el documento, no hay oportunidad de modificación y asegúrese enviar el documento correcto. Se inspeccionará automáticamente el documento para detectar indicios de plagio. En caso de que el profesor o la profesora detecten plagio, en caso se elevará a la cátedra para ser evaluado y llevado a instancias superiores. Entonces, ¿qué tenía que decir? Bueno, lo otro es que si desean, pueden realizar este ejercicio de forma individual o pueden realizarlo en grupos. Entonces, queda a su escogencia. Pero sí necesitaría que, digamos, ojalá a más tardar el próximo viernes, me indiquen vía correo electrónico si lo van a hacer en grupos o si lo van a hacer en forma individual. Y si lo van a hacer en grupos, ¿en qué grupo sería? Recuerden que los grupos pueden ser máximo de 3 personas. Si desean, lo pueden hacer en los mismos grupos que tienen para el examen. O si desean, también pueden hacer variaciones. O lo pueden entregar de manera individual también. En caso de estos mini proyectos, le damos flexibilidad de que escojan a trabajar en la modalidad que ustedes se sientan más cómodos. No sé si tienen preguntas al respecto. Consultas. Profe, con respecto a las referencias, o sea, ¿cómo serían? Por decir, si yo cojo no sé, del video o saco el conocimiento de ahí, entonces, En principio hay guías también para referenciar videos. Creo que en la misma guía de la ACS que las habíamos subido, también hay información en el caso de que quieran referenciar un video. También es posible. ok. No sé si tienen alguna otra duda. En realidad, digamos, si usted lo ve en esa primera impresión, parece que está un poco complicado. Pero en realidad, si usted ya leyendo el trabajo paso por paso, porque de hecho acá está un ejemplo para el primer juego, el juego 1A. Yo ya le subí acá cómo se jugaría ese primero. Entonces está escrito por pasos. Entonces si van siguiendo esos pasos, yo creo que con eso ya ahí le agarran como cuál es la lógica detrás. Y entonces básicamente lo que tienen que hacer es escoger alguno de esos dos, el 2A o el 3A, y uno de estos, entre el 1B, el 2B y el 3B. Y entonces al final, en el trabajo final, solo tienen que venir dos condiciones iniciales. O sea, de todas estas 6 que tienen acá, tienen que escoger solo una de las A y una de las B. Pero como la 1A ya está hecha, obviamente esa entonces no vale. Básicamente tienen que escoger entre la 2A y la 3A. No sé si tienen alguna otra duda. Si no... Y entonces, la idea es que el viernes no vamos a tener sesión, sino que la idea es que parte de la clase el viernes también ustedes las utilicen para ir trabajando en esto. Y cualquier duda, ojalá que pudieran tratar de completarlo el viernes, ya sé si lo van a trabajar en grupos o sí. Y si tienen dudas al respecto, etcétera, que los aclaremos entonces el día lunes. Luego de esto,
el viernes vamos a estar habilitando también, porque de hecho en este primer bloque, en ese bloque en el que estamos ahorita, en el bloque 2, de hecho esta semana tenemos que ver dos temas, que es introducción al equilibrio químico y también tenemos que ver equilibrio heterogéneo. Pero la clase equilibrio heterogéneo se la vamos a estar habilitando hasta la siguiente mitad de la semana. O sea, a partir del jueves ya se va a habilitar esta otra clase también. Sobre todo para que se enfoque más a trabajar en este ejercicio de introducción al equilibrio químico. No sé si tienen alguna otra duda. O consultas. Si no, Pues entonces... el siguiente, perdón. Ah, sí. No, quería preguntar que el siguiente examen, ¿cuándo era? Es que es ahora, no está en la carta, creo. El siguiente examen... O nunca lo encuentro. El siguiente examen sería en la semana del 26 de octubre. Que sería hasta acá. Entonces, digamos, ahorita estamos en esta primera semana. Estas primeras 2 semanas tenemos el mini proyecto. Luego de eso hay una semana libre. Luego de eso está la tarea 4. Esa tarea 4 sí es de estas en línea, que son como tipo quiz, que son de 10 preguntas. Y después de eso hay una semana de repaso y sería el examen, básicamente. Entonces, los temas que vamos a estar viendo es equilibrio químico, equilibrio heterogéneo, gravimetría, valoraciones ácido-base y sistemas complejos de ácido-base. Eso sería lo que estará entrando en el segundo parcial. Vean que todos estos temas en realidad están relacionados y giran en torno al eje de equilibrio químico. ¿Alguna otra consulta? Listo. Si no, entonces nos estaremos viendo el próximo lunes. Obviamente, les recuerdo, mándenme, ojalá antes del viernes, cómo van a decidir hacer el mini proyecto. Si lo quieren hacer individual o si lo quieren hacer en grupos. Y si es en grupos, que me manden entonces cuáles grupos. Y ¿qué era el otro? Si no, eso básicamente. Ah, bueno, y si tienen dudas, también me pueden consultar también por correo, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos así por hoy. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, chao. Pura vida. Bueno.